Ahora, para entrar en la última charla del día, les quiero presentar a Gloria Vidal. Gloria... Ah, perdón. La va a presentar señor Esteban Bullrich. Quédate. Todo tuyo, ¿no? ¿Alguno que me baje un volante? Ahí viene. Gracias. Bueno, gracias Jorge, pero como es una amiga quería especialmente presentarla. Me gustó el debate final. Estoy muy de acuerdo con el profesor. Nosotros estamos empezando a usar mucho la idea de que los chicos no salgan de la escuela a buscar trabajo, sino que salgan a crear trabajo. Que realmente salgan con las herramientas para ser libres, como planteó el profesor. Creo que eso es parte del objetivo de los cambios que nosotros queremos generar en la escuela primaria, en la escuela secundaria y de lo que hablamos hoy. Así que estamos muy de acuerdo con el equipo. Y en esa línea, y habiendo imitado muchas de las cosas que hizo Gloria Vidal, y además como un ejemplo de lo que hablaba hoy Walter Graubach, esto de dejar de lado por ahí diferencias que podamos tener con distintos gobiernos y con humildad, tratar de compartir y aprender de otras experiencias. Así conocimos a Gloria Vidal, que era la ministra de Ecuador de Educación, de Rafael Correa, que uno naturalmente no diría que tenemos afinidades en todos los aspectos, pero que encontramos en la educación algo común, objetivos comunes y, como digo, muchas cosas que aprender, entre ellas esto que estamos implementando en la reforma de la escuela secundaria que Ecuador implementó, que es poner emprendedorismo dentro de las materias obligatorias del secundario, de la capacidad de que los chicos aprendan a concretar sus propios sueños y proyectos. Esto también lo hizo Ecuador, implementó un sistema de evaluación que también aprendimos y trabajamos mucho para conocerlo mejor y usar mucho las iniciativas acá. Así que por eso quería especialmente venir a presentarla a Gloria, agradecerle. Hoy es embajadora de Ecuador en la Argentina, pérdida para el sistema educativo de Ecuador, pero ganancia para la Argentina. Gracias, Gloria. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Gloria. Bienvenida. ¿Qué tal? Bueno, muchísimas gracias por la invitación a participar de este foro de innovación educativa y contar una parte de lo que se ha hecho en Ecuador. Para mí es un orgullo estar aquí en Argentina. Argentina, de alguna manera, también es mi país. Yo viví en Argentina a finales de los 80 y es un país al que yo le tengo un reconocimiento muy especial y forma parte también muy, muy especial de mi vida. Antes de comenzar a contarles un poco de las cosas que han pasado en Ecuador en esta sección que se llama Sistemas que Cambian, ¿no? Dentro del Foro de Innovación Educativa, yo quería hacer y compartir con ustedes un par de reflexiones. La palabra innovación nos traslada inmediatamente a lo nuevo, a lo renovado, a lo novedoso y, por oposición, digamos, a lo convencional, lo tradicional o lo cotidiano. Sin embargo, no es posible innovar sin partir justamente de ese punto. Creación, modificación, transformación, entre otras, son palabras inherentes al proceso educativo, pero la experiencia tiene un peso significativo en ellas. Y esto lo digo especialmente porque a veces la experiencia es dejada de lado o es menospreciada en algunos casos. No se crea nada de la nada, ¿verdad? Solamente lo divino se explica en algunas ocasiones como una creación que parte de la nada. Esta simple reflexión servirá como base para la explicación que se me ha pedido hacer sobre la revolución educativa en el Ecuador, porque este cambio, esta transformación, como supondrán, no habría sido posible sin partir de aquello que existía, de lo existente. Ustedes se preguntarán por qué subrayo algo que es obvio, ¿verdad? La respuesta es sencilla. No considero ninguna experiencia extrapolable, porque las condiciones donde las experiencias suceden son condiciones únicas
propias de una temporalidad y de un espacio no replicables, ni diacrónica ni sincrónicamente. Han pasado ya casi 8 años desde que empezamos, y hablo en plural porque este no es un esfuerzo único, este es un esfuerzo de un grupo muy grande de personas. Este esfuerzo, ¿verdad?, de las personas fue una experiencia de cambio educativo que pretendidamente fue profundo, y dimos en llamarlo una revolución en educación, una revolución educativa, para contraponerlo a una palabra que se utiliza también muchas veces y que es la palabra reforma educativa. Nosotros no quisimos hacer una reforma educativa, quisimos hacer una revolución educativa. Las revoluciones son cambios medulares, son cambios que sacuden el statu quo, digamos, y las reformas son modificaciones, son enmendaduras o correcciones. De aquí la necesidad de aclarar este punto. En el caso ecuatoriano, esta propuesta tiene mucho más de revolución que de reforma. Uniendo entonces las dos reflexiones precedentes, quisiera decir que quienes se acercan a la propuesta educativa ecuatoriana deberían advertir 2 cosas. 1, que la misma responde a condiciones sociales, económicas, educativas, etcétera, que hasta el 2006 tenía nuestro país. Y número 2, que si bien tiene elementos presentes en otros ámbitos, en otros países, en otras regiones, fue creada a partir de las necesidades existentes, a medida de esas necesidades ecuatorianas, y por eso nos gusta mucho decir que es una revolución con sabor ecuatoriano. El tercer punto, ¿verdad?, por responder al punto 1 y al punto 2, no es una experiencia entonces que pueda ser trasladada tal y como fue concebida. Hay innumerables consultas que nos llegan de todas partes del mundo, se habla mucho de lo que pasa en Ecuador, ¿no?, entre comillas, y han despertado el interés en también muchas partes del mundo. Y las claves de lo que pasa, yo puedo sintetizarlas porque son muchísimas, pero puedo sintetizarlas particularmente en tres cosas. La primera, en una firme decisión política. Es una firme decisión política de respaldar esa transformación tan radical en el ámbito educativo por parte del presidente de la República. Y la segunda, una enorme vocación ciudadana por hacer parte de la educación, parte de esa educación que se constituyó en un motivo de esperanza para las personas, para el desarrollo personal, para el desarrollo en otras dimensiones, el desarrollo local, el desarrollo más adelante del país, ¿no? Pero en principio una esperanza propia para mi gente, para la gente de Ecuador, y esa esperanza promovió un desarrollo personal también. Y la tercera, una coyuntura histórica entre la primera y la segunda. Quisiera detenerme un momento en estos 3 puntos. Ecuador no tiene, ¿verdad?, en los anales históricos, un presidente que se haya preocupado tanto de los temas educativos. Es decir, y esto fue clave. Los políticos en Ecuador normalmente no han tenido discursos educativos que sostengan una real transformación. Han sido presidentes que han hecho construcciones educativas, es decir, edilicias, me refiero a instituciones educativas que crearon en términos de darle un mejor edificio o un colegio, o crear colegios donde no existían, pero en realidad no transformaciones de tipo medular, ¿no? Encontramos, y ustedes pueden verificar lo que digo en cualquier discurso, ¿verdad?, van a ver que siempre hay un capítulo dedicado a la educación como transformadora, a la educación como cohesionadora, es decir, darle a las personas las mismas oportunidades para que a partir de esas oportunidades puedan generar proyectos personales, proyectos locales, proyectos nacionales. Esto creo que es tremendamente importante. No quiero desmerecer, por ejemplo, presidentes como Eloy Alfaro, que al final del siglo XIX hizo una gran transformación educativa también porque creó la escuela pública laica y porque creó una serie de instituciones que le dieron a los docentes la posibilidad de tener desarrollo profesional. Pero no, me refiero con que no hemos tenido un presidente que haya sostenido un discurso educativo tan profundamente de largo aliento y que tocara tan radicalmente el ámbito educativo.
Una buena parte de esas transformaciones, por no decir todas, originan una natural resistencia, y de eso también voy a hablar hoy en la tarde, ¿no? Una natural resistencia porque, como cualquier persona, nos sentimos tranquilos y nos sentimos cobijados y acogidos por aquello que conocemos, por aquello que manejamos con mucho hábito, digamos. Y todo lo que nos plantee un cambio, una transformación, es para nosotros motivo de zozobra, de angustia, de preocupación, ¿no? Entonces, el cambio atemoriza y hay que vencer también dentro de estas transformaciones un poco la natural resistencia que ya he mencionado, ¿no? Es importantísimo para esto, para cualquier cambio, que las personas que forman parte del cambio, en este caso los profesores, los administrativos, los que son también favorecidos con el cambio de alguna manera, que son los padres de familia, la comunidad, en fin, todos se sientan parte de este proceso y puedan colaborar dentro de este cambio. Frente a la falta de inclusión del tema educativo en los discursos políticos, tener una figura política que permanentemente aluda al tema educativo es para cualquier docente, y ustedes habrán visto en mi currículum, soy profesora, es más que un sueño hecho realidad, ¿no? Más allá de las críticas o de las equivocaciones o de las imperfecciones que esta revolución educativa en el Ecuador muestre, desde el vamos ya fue importante para nosotros que se haya producido este cambio educativo. ¿Qué incluyó o qué incluye este proceso? Porque el proceso continúa, el proceso de transformación sigue. Pues va desde poder incluir, poder haber incluido en la nueva Constitución que se elaboró en Ecuador en el año 2008, poder haber incluido en la Constitución una visión educativa distinta, es decir, artículos constitucionales que no solamente consagran la posibilidad o el derecho o el acceso a la educación, sino que también lo consolidan como un bien público, por ejemplo. Entonces, desde artículos sólidos que conceptualizan a la educación como bien público y consagran su ejercicio, el derecho a ella, hasta el cambio de estructura del Ministerio de Educación, pasando por la transformación de la operación del Ministerio de Educación, la construcción de políticas públicas para áreas específicas, antes no tratadas, o el desarrollo de más de 30 proyectos de inversión en el sector educativo. Hasta antes del 2006 no existía virtualmente ningún proyecto de inversión. Para esto es importante explicar de qué hablamos. Hablamos de una situación hasta antes del 2006 con un presupuesto fiscal muy bajo. Antes del 2006, en la década de los 90, por ejemplo, la inversión en el sector educativo bordeaba en algunos presupuestos el 1.7, en otros presupuestos el 2.4. Es decir, una inversión o una participación del sector educativo en relación al Producto Interno Bruto realmente muy pobre, digamos, para lo que se pretende de un sector educativo y para los desafíos que un sector educativo tiene. Como les mencionaba, falta de proyectos de inversión en el sector, lo que hacía que, por ejemplo, la parte edilicia estuviera prácticamente destruida, no había un proyecto de desarrollo profesional para docentes en ejercicio, no había ningún incentivo, ni una carrera docente descrita, digamos, en términos o posibilidades de crecimiento personal. Una excesiva concentración y centralización de las decisiones, por ejemplo, la provisión del servicio educativo o el manejo presupuestario estaba centralizado en el Ministerio de Educación. Para esto debo decirles que el Ministerio, digamos que en Ecuador cada una de las provincias depende del Estado central, no es un Estado federal, es un Estado unitario y por lo tanto los presupuestos están concentrados. Una de las transformaciones que se dieron en el sistema educativo fue la desconcentración del presupuesto con un manejo local, digamos, para la atención de todos este tipo de procesos. Inexistentes políticas de revalorización docente, de mejoras de las condiciones, de la calidad de vida y del desempeño profesional de nuestros maestros. Un sistema educativo prácticamente privatizado en términos de que la matrícula para entrar al colegio público tenía un costo llamado
o mal llamado contribución voluntaria, entre comillas. Es decir, era algo que los padres debían de pagar para poder ingresar al sistema, como una especie de matrícula, que iba desde $20 hasta $80, ¿no? El Ecuador es un país que está dolarizado desde el año 2000. Esto solamente por mencionar algunos de los problemas. Se imaginarán que se unía, digamos, a este tipo de problemas todo lo que tiene que ver con la provisión, digamos, de la oferta del servicio educativo en zonas alejadas, en zonas muy vulnerables, en lugares donde la educación prácticamente era un lujo. Frente a todo esto, el abordaje, digamos, de una transformación del sistema educativo se hace no solamente desde un punto de vista o desde un área limitada, es decir, el abordaje no fue vamos a cambiar el currículum, o el abordaje no fue vamos a evaluar el sistema, o el abordaje no fue vamos a armar un estándar educativo. El abordaje fue de todas las áreas en su conjunto. Piensen ustedes cómo funciona, digamos así, una maquinaria, ¿verdad? Entonces, cada una de las piezas que son necesarias para el funcionamiento de un sistema educativo debió ser mejorada, transformada, cambiada. Y dentro de esto no quedó prácticamente ningún lugar sin que tuviéramos una propuesta para transformación de este lugar, ¿no? Entonces, como les decía, desde el cambio del marco legal hasta las condiciones y la calidad de vida del escalafón docente de nuestros maestros, ¿no? Pasando por una serie de proyectos como unidades, se llamaron unidades educativas del milenio, una propuesta de desarrollo profesional en ejercicio que tomó el nombre de CIPROFE, es decir, como dándoles a nuestros docentes una afirmación de lo que es ser docente, en fin. Digamos que es largo el abordaje. A mí, digamos, me parece importante contar, digamos, dentro de esta experiencia algunas cosas que resultan tremendamente significativas. La situación, como les decía, de la educación en Ecuador hasta el 2006, como en muchos países de América Latina, a la salida de lo que se ha llamado en muchos casos una noche neoliberal, ¿no? Donde hubo los acentos puestos en otro tipo de economías, tenía un presupuesto tremendamente limitado y ustedes saben que existe pues una recomendación de UNESCO que en algún momento se dio de que la participación del presupuesto en relación al sector educativo debería de ser de al menos del 6%. En el caso de educación yo ya les he dado algunas cifras relativas a esto. De manera que a partir de esto ustedes podrán comprender las múltiples restricciones que teníamos. Hay un presupuesto que estaba en un 90% o más dedicado únicamente al pago de salarios que en ese momento habían estado muy limitados y muy atomizados en una serie de bonificaciones y que con esta transformación educativa se logró que tuvieran una remuneración mensual unificada que permitiera una serie de mejoras para nuestros maestros. Nosotros quisimos hacer este abordaje desde aquello que, digamos, se encontraba más problematizado en el momento. El currículum, por ejemplo, en el caso de Ecuador, presentaba, por poner un ejemplo, valga la redundancia, en el caso del bachillerato, un bachillerato que tenía unas especialidades que limitaban la salida de nuestros estudiantes y el ingreso de ellos a las universidades. Y los limitaban justamente por ser especialidades que, digamos, restringían el acceso a distintas áreas de conocimiento por parte de los estudiantes y los conducían a tener una especialidad a una edad muy temprana. Entonces, una de las cosas que se hizo fue una reforma, de un cambio sustancial, más que reforma, decía yo, una revolución en el caso del bachillerato general unificado y lo que se pretende es tener un bachillerato más acorde a las necesidades de los chicos, de su plan de vida y también de su inserción social. Algo de lo cual mencionaba Esteban, ¿verdad? Al cambiar la malla se priorizaron algunas cuestiones que son tremendamente importantes, como por ejemplo la inclusión de materias como el emprendimiento, digamos, ¿no? Para convertir a Ecuador no en un país simplemente que reproduce conocimiento o que es capaz de exportar materias primas sin ningún valor agregado, sino al contrario, que busca una transformación de su matriz productiva y de tal manera la participación del sector educación es realmente medular en este asunto.
Entonces, se logró el cambio en el tema del bachillerato y la articulación del sistema de bachillerato con el sistema universitario, ¿no? A través de una serie de mecanismos que privilegian el desarrollo del talento humano. Entre ellos, podríamos mencionar algunos que tienen que ver con las becas para que ningún chico en Ecuador dejara de estudiar por temas económicos, es decir, y que si es un chico especialmente talentoso y que tiene unas inquietudes pues bastante particulares, pueda encontrar en el sistema de becas el apoyo necesario para continuar sus estudios y no dejarlos, no solamente en buenas universidades dentro del país, sino también en el sistema universitario internacional. Se creó entonces un fortalecimiento del currículum desde la educación básica de 10 años y del bachillerato, que en Ecuador tiene 3 años, son la misma cantidad de años que en Argentina, distribuidos de una manera distinta. Se creó un marco para la enseñanza, digamos, para la salita, como dicen aquí, de 3 años, de 4 años. Se amplió el sistema de cobertura de la educación inicial y esto permitió, de alguna manera, ir cerrando las brechas inequitativas que existen en Ecuador en términos del acceso que las personas pueden tener al sistema educativo. Entonces, se creó una articulación a través de circuitos y distritos escolares que han ido permitiendo la reorganización del sistema. Cuando yo hablo de estos cambios en Ecuador, no quiero que ustedes se queden con la impresión de que todos estos cambios ya terminaron y que el sistema educativo en Ecuador funciona muy bien. Yo diría que estamos en un proceso bastante largo que seguramente va a tomar algunos años más y que es algo que está en marcha, que tiene, como les decía, en algún momento muchas observaciones, muchas quejas, muchos problemas y que la idea es ir solucionando todos estos problemas en el camino para lograr realmente una transformación del sector educativo. Podría pasar a contarles que, por ejemplo, a nivel curricular no existía una buena articulación entre los distintos niveles de educación en el Ecuador y esa fue una de las cosas en las que más se trabajó. Se describieron estándares, se hizo muy buenos trabajos con indicadores educativos y esto devino también en la necesaria evaluación del sistema. No una evaluación vista como una persecución, como un acto de culpabilizar a los docentes o al sistema educativo en su conjunto de un tema de calidad educativa. Al contrario, se vio la evaluación como una posibilidad para obtener datos que nos permitieran buscar soluciones a problemas que eran endémicos en el sistema educativo. Esto hizo que nosotros armáramos, por ejemplo, un sistema de desarrollo profesional en ejercicio. Por otro lado, lograr solucionar cuestiones claves que tenían que ver con los lugares vulnerables a donde estábamos llegando, buscar respuestas y soluciones a problemas que no habían sido tocados digamos, en años anteriores. La posibilidad de, a través de la evaluación, tener información que nos permitiera hacer una reformulación de algunas cuestiones como temas de currículum o la formulación de nuevos estándares, nos permitió a nosotros tener una visión integral del sistema y poder también darles respuesta a los docentes que para nosotros son el corazón mismo de cualquier tipo de transformación, darles respuestas personales y profesionales a un sector que había sido muy abandonado en los años anteriores, que digamos, había sido dejado a su suerte en todos estos años. Propuestas como, por ejemplo, puedo mencionarles la que se le dio a los profesores de inglés, que permitió que ellos tuvieran realmente, por primera vez, un desarrollo profesional que les permitiera actuar de mejor manera en el sistema educativo con intercambios y mejoras, maestrías, inclusión de cátedras en el exterior, en fin, una serie de programas que se fueron desarrollando. Pienso que cuando uno hace el abordaje del sistema educativo en su conjunto, encuentra primero que es necesario tener una especie de radiografía del sistema para avanzar sobre aquellos tópicos que son mucho más difíciles de enfrentar si uno no
conoce bien el sistema. Y esta transformación se basó mucho en la información que las comunidades, que las personas, que los docentes nos pudieran proveer para realizar esta reorganización del sistema. Una cuestión importante que creo que fue medular también en la toma de decisiones es el levantamiento de información, es decir, partir de un censo educativo para lograr obtener información de dónde estaban nuestras escuelas, cuántos docentes tenían, cuántos chicos estaban en cada escuela, porque estamos hablando de un sistema que no tenía información confiable y por lo tanto no permitía tener una toma de decisiones acertada. Pienso, por otro lado, que durante todos estos años, ya son prácticamente 8 años del proceso de cambio educativo, nosotros hemos encontrado con que algunas de las políticas creadas en un inicio para provocar esta transformación educativa han tenido que ser revisadas y ajustadas de acuerdo muchas veces a que la realidad funciona de una manera distinta a las proyecciones que uno puede tener y que es esto lo que enriquece de una manera más interesante el proceso, es decir, permitir que el sistema se retroalimente y que logre que la política pública que estuvo planteada de una determinada manera haga cambios en el ejercicio y en la práctica de la misma. Hay dentro de este proceso de cambio educativo también muchos proyectos que nacieron de una determinada manera, que se ajustaban a unas necesidades y que en el camino ahora han encontrado también el ajuste necesario y la reformulación de ellos. Por ejemplo, programas que tienen que ver con el intercambio de docentes en Ecuador con docentes de otras partes del mundo que puedan generar procesos muy ricos que enriquezcan la práctica, ¿no? Y el establecimiento de un cambio en la carrera docente con nuevas figuras profesionales que abrieran el ámbito de acción de los profesores como asesores educativos o como auditores educativos, que permitieran entonces que los planes de formulación de las escuelas, de cambio en las escuelas, nacieran de la misma escuela a través de la asesoría de profesores mucho más experimentados que puedan funcionar como verdaderos mentores de este cambio y de esta transformación. Hay distintos campos que fueron afectados directamente y uno de esos campos también fue el campo de la educación particular. Cuando se establece el proceso de transformación, en principio la idea era transformar el sistema público de dotación de escolaridad. Sin embargo, por la ineficiencia y la desvalorización que se había hecho de la escuela pública en décadas anteriores, lo que se había logrado es que se crearan muchas más escuelas privadas que trataran de reemplazar la función de la escuela pública. En este caso, lo que se intentó fue justamente revalorizar la escuela pública, darle a la escuela pública un continente adecuado para volverla nuevamente nuestra escuela, hacer una recuperación de la escuela pública y a través de eso lo que ha sucedido en los hechos en los últimos años es que se ha logrado aumentar de una manera significativa la matrícula de la escuela pública y la escuela privada ha ido recuperando el sitial, digamos, de una escuela a la que se recurre solamente por por exclusión, no porque no existe una muy buena oferta pública que pueda atender las necesidades de la ciudadanía. El cambio educativo en Ecuador es un cambio que probablemente va a dar sus frutos, o vamos a ver nosotros el éxito de esta transformación después de muchos años, ¿no? Las transformaciones educativas no se dan rápidamente, ustedes lo saben, son procesos que duran en implementarse, en llevarse adelante, en echar raíces muchísimos años. Entonces, probablemente nosotros veamos ya generaciones producto de estos cambios en muchos años más. Pero lo interesante ha sido poder involucrar a la ciudadanía en estas transformaciones y tratar de dar respuestas adecuadas a cada una de las necesidades de un sistema que estuvo muy abandonado durante muchísimos años.
Así que, bueno, les dejo la inquietud de investigar un poco más acerca de este proceso de transformación y les agradezco mucho a todos por estar aquí. Gloria, muchísimas gracias. Y abrimos a ver si alguien quiere hacerle alguna pregunta o consulta. Por allá, en el medio. Buenas tardes. No es una pregunta en realidad. Quería pedirle, por favor, si puede profundizar lo que mencionó con respecto a los idiomas extranjeros. ¿Cómo se enseñan en Ecuador y cómo ha sido esta revolución en cuanto a la profundización en la enseñanza de idiomas extranjeros? Sí. Bueno, la ley de educación, la nueva ley de educación justamente declara el sistema como un sistema intercultural. ¿Por qué? Porque es un país intercultural y multiétnico. Eso significa que cuando nosotros hablamos de bilingüismo no necesariamente estamos hablando de inglés, que es como naturalmente la gente interpreta el bilingüismo. Nosotros tenemos un sistema intercultural bilingüe que atiende a la población que tiene o que viene o que proviene de poblaciones con raíces ancestrales, pero al mismo tiempo lo que pretende es que la interculturalidad esté permeada en el sistema. Si usted me pregunta si se ha logrado en este momento, no, porque es un proceso. Estamos justamente en la construcción de una serie de elementos que permitan llegar hacia esto. Ahora, sobre los profesores de lenguas extranjeras puntualmente, lo que se hizo fue una evaluación que arrojó una serie de resultados que lo que nos permitieron es hacer una serie de programas de mejora en la enseñanza del idioma, no solamente en lo que es la metodología para la enseñanza, sino también en lo que tiene que ver con el conocimiento del área disciplinar, ¿verdad? Se hizo un convenio con el TOEFL, digamos, con los administradores del examen TOEFL justamente para tener, por un lado, la posibilidad de hacer la evaluación en un estándar de un examen internacional, por otro lado, ver en términos de metodología, cursos y exámenes que tuvieran que ver, algunos in-house, es decir, algunos se dieron con las necesidades propias de Ecuador, otros con profesionales, con maestros nuestros que viajaron a distintas partes del mundo a perfeccionar su inglés para llegar no solamente con un conocimiento más amplio del área disciplinar, sino también de la metodología para la enseñanza. Es decir, hubo distintas medidas que se tomaron para lograr una mejora en el sistema. De todas maneras, es un proceso. Hoy en día el sistema no tiene todos los colegios no tienen enseñanza del inglés. Se intenta incluirlo a partir de octavo en adelante de manera obligatoria e ir incluyendo cada uno de los años hacia abajo de forma progresiva. Otra pregunta, creo que tenemos ahí. Buenas tardes. Usted Buenas tardes. mencionó la revalorización de todo el sistema educativo. Quería saber respecto a la función docente, cómo es vista hoy en día, digamos, desde la sociedad, si también ha cambiado. Por ejemplo, acá en Argentina hay bastante, digamos, situaciones de violencia, digamos, desde la sociedad hacia los docentes, como que la función docente no está del todo reconocida, si eso, cómo es la situación en Ecuador, y también desde cómo es el día a día, digamos, de un docente, supongamos, de escuela media, si tiene, digamos, que ir a distintos colegios, si está afincado en un solo colegio, y desde el punto de vista, digamos, también remunerativo, digamos, supongamos un docente que tiene más o menos 3 años de antigüedad, ¿qué valor digamos, real, digamos, de poder adquisitivo es el sueldo docente? Sí. Bueno, la pregunta me lleva a varios puntos que debo tocar. Es muy doloroso para nosotros, para quienes somos docentes, pensar que la sociedad tiene un discurso en el que nos dice cuán importantes somos para la sociedad, pero en la práctica nos encontramos con que no hay, ¿verdad?, una sindéresis entre lo que se dice y lo que en realidad ocurre con un docente
o con alguien que escoge, digamos, ser docente en la vida cotidiana. Cuán importantes que somos, pero, por ejemplo, nos pagan mal. Cuán importantes que somos y no tenemos planes de mejora profesional. Cuán importantes que somos y estamos destinados a tener digamos, una carrera plana, ¿no? sin demasiadas posibilidades de crecimiento. Creo yo que la respuesta a esto es bastante compleja, ¿no? No creo que tronando los dedos uno logre que la sociedad realmente revalorice la profesión de docente. Creo que es bastante largo hacerlo. Yo quiero comenzar con varias reflexiones como para llegar al punto. En Ecuador existe una anécdota que yo la cuento permanentemente porque me parece que desnuda la situación del docente, ¿no? Esa anécdota es que uno podía caminar un momento por una acera en una ciudad o en un pueblo, grande o pequeño, y en algún momento acercársele a alguien y decirle, mire, necesito un trabajo, deme un trabajo, aunque sea de profesor. ¿Sí? Esa construcción, aunque sea de profesor, nos dice mucho, ¿verdad? Es decir, no puedo hacer ninguna otra cosa, deme un trabajo, aunque sea de profesor, digamos, no tengo nada más para hacer. Eso por un lado. La otra anécdota es que usualmente quienes no lograban ingresar a una carrera difícil o prestigiosa, llámese médico, ingeniero, tenían que irse a la carrera docente, es decir, porque no habían logrado ingresar a unas carreras que tenían, digamos, unas determinadas exigencias que las personas no cubrían. Entonces, como no llego a ser ingeniero, entonces voy a ser profesor. Esto es muy brutal lo que estoy contando, pero hace parte de la historia, ¿no? del relato. Entonces, frente a eso, ¿cómo actuar? Bueno, es bastante complejo, ¿no? Un tercer punto que quiero recalcar aquí es que la situación económica, ¿verdad?, en términos salariales de un docente en Ecuador, voy a utilizar números ficticios, pero es más o menos como se describe. Un docente recibía, digamos, como sueldo básico alrededor de $200, un docente de la quinta categoría que trabajaba en el área rural, ¿no? Alrededor de $200. Ecuador es un país que se dolarizó hace 14 años. Perdimos nuestra moneda nacional y estamos dolarizados, ¿no? Hace 14 años. Entonces, alrededor de $200 como sueldo base. Pero tenían una serie de componentes, esos salarios, ¿verdad?, que tenían que ver con bonificaciones. Bonificación por el Día del Maestro, bonificación por mejora pedagógica, bonificación por X, Y, Z cuestión. Al final del mes, el maestro no recibía solamente los $200, probablemente recibía 1.000. Insisto, son números ficticios, ¿no? Probablemente recibía 1.000. Pero el Estado aportaba a la seguridad social sobre los 200. Con lo cual, si yo me quería jubilar, imposible, no me iba a poder jubilar, porque sobre los 200 me pagan, ustedes lo conocen, cómo funciona la seguridad, un porcentaje, ¿verdad? Entonces, una de las cuestiones en las que se trabajó muchísimo fue en una remuneración mensual unificada, es decir, que todos estos componentes atomizados se convirtieran en un solo salario sobre el cual se aportara por completo a la seguridad social. Cuando nosotros le planteamos esto al ministro de Finanzas, al presidente, el presidente me acuerdo que se asombró mucho y nos dijo, pero entonces el Estado ha estado estafando a los docentes durante muchísimos años. Y la respuesta es sí, efectivamente. Porque siendo un trabajador público, y aquí hay un comparativo que es muy interesante, este profesor que es tan importante para la sociedad no tiene un pago, digamos, comparable a un trabajador petrolero, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, el trabajo era lograr esa remuneración mensual unificada para los docentes, la aportación sobre la totalidad de la seguridad social, que pudieran escalafonariamente ser servidores públicos de categorías comparables con otros servidores públicos y no un servidor público de segunda o tercera categoría, sino un servidor público de primera categoría, para mantener esta, como decía yo, la sindéresis con el discurso de cuán importantes somos, ¿verdad? Y esto para comenzar, solo para comenzar, es decir, la historia
es que nosotros estábamos en el subsuelo, en este momento estamos sobre el suelo, ¿no? Pero en este momento el crecimiento debería de ser mayor en ese discurso que reivindica y que revaloriza la profesión del docente. Es decir, lo que hemos logrado, y se imaginan ustedes el impacto en términos presupuestarios que esto tiene, es un impacto muy grande. Es decir, pasar de esta remuneración de 200 a la remuneración de 1.000 y lograr que haya una aportación total, pero además que haya toda una serie de reconocimientos sobre ese salario es muy grande, ¿no? Por otro lado, ¿qué se hace con las personas que aspiran a entrar? ¿Cómo se evita que no vaya la persona que no tiene otra posibilidad y entonces me dedico a ser profesor? ¿Cómo lograr prestigiar de alguna manera la carrera y que, como en algunos lugares del mundo, ser docente sea una de las primeras cosas que los chicos eligen? Es decir, cuando uno sale del bachillerato y le dicen, bueno, ¿usted qué quiere estudiar? Muchos chicos dirán, quiero ser médico. Bueno, mi sueño es que los chicos en Ecuador digan, quiero ser profesor, ¿no? ¿Cómo se logra esto? Bueno, hay una serie de estrategias que se deben desarrollar para ello. Por ejemplo, lograr que los chicos más talentosos elijan la carrera docente por distintos motivos. Es decir, cuando se toman las pruebas del final del bachillerato, ¿verdad? Se toma una prueba al final del bachillerato y en esa prueba, que es 1 sobre 1000, que las personas que tengan de 800 o más que 800 puedan tener posibilidades de acceder a la carrera docente y a la carrera médica también, pero también a la carrera docente. Es discutible y hay una serie de estrategias que es necesario desarrollar para lograr que esto tenga éxito, ¿no? Pero ahora les di algunas ideas, ¿sí? Bueno, la última pregunta que estaba por allá. Hola, sí, buenas tardes. Mi pregunta era la siguiente. Imaginando un poco la brecha que pudo haber quedado en el capital cultural de una población frente a las crisis pasadas, ¿cómo logra hoy Ecuador lograr que se vuelva a valorizar la escuela pública y vérselas con la calidad y la inclusión al mismo tiempo, ¿no? Teniendo en cuenta las diferencias que puede haber en el capital cultural de los mismos chicos? Sí. Creo, solamente para cómo se logra digamos que la escuela pública vuelva a ser la escuela escogida por los... Bien, bueno, les cuento un poquito, trato de ser rápida en la explicación. Les había dado como un panorama sucinto de lo que sucedía, ¿verdad? Ecuador tenía muy poco presupuesto dedicado a la educación, la mayoría de ellos dedicados a sueldos y salarios, por lo tanto, no había dinero, por ejemplo, para reparar escuelas. Entonces, las escuelas con techos caídos, sin baños, en fin, imagínense ustedes la situación. Un padre de familia que tenía que además pagar, porque se acuerdan que les conté eso, además tenía que pagar por asistir a la escuela pública, lo que hacía, ¿verdad?, era, si tenía que pagar por asistir a la escuela pública que estaba en muy mal estado, prefería pagar por una escuela privada que estuviera en mejores condiciones. Y con privada me refiero que a lo mejor la privada le cobraba $15. Privado, en este caso, no es sinónimo de grandes y lujosas escuelas y tampoco es sinónimo de calidad. Estoy hablando de que ante la ausencia del Estado, ante la ausencia de la inversión del Estado en las escuelas públicas, habían proliferado una serie de escuelitas que nosotros decimos en Ecuador de garaje, es decir, que alguien en su casa puso una escuela, ¿no? Y esa escuela probablemente tenía también un costo, porque era una escuela privada, pero es un costo menor, digamos, en relación a lo que puede costar una mayor. Entonces, cuando uno comienza a fortalecer la escuela pública, es decir, le da presupuesto a la escuela para que la escuela pueda reparar el techo, cambiar la bombilla de luz que se quemó, arreglar el baño de la escuela, en fin, cuando uno le da presupuesto a la escuela, le da una determinada autonomía, es decir, le permite al director de la escuela tomar decisiones sobre algunas cuestiones, construye estos circuitos y distritos escolares que están allí también para atender las necesidades de la escuela. Es decir, en definitiva, la ciudadanía ve que la educación sí es un área prioritaria de inversión, sí se convirtió en un área prioritaria de inversión.
No es que en Ecuador las leyes no hayan dicho que la educación no es un área prioritaria de inversión, pero estaba en letra muerta. Eso se decía, pero en realidad no sucedía. Entonces, cuando el ciudadano ve que la escuela cerca de su barrio mejoró físicamente la escuela, ve que hay nuevos maestros, que antes no había maestros, que ahora hay maestros, ve que esos maestros están asistiendo a cursos de mejora profesional, ve que los chicos reciben libros, en fin. Dice, no, yo no voy a pagar por una escuela privada que está en el garaje de una casa, que yo no sé si la que puso la escuela tiene título, que no tengo ninguna seguridad de que tenga permiso para funcionar. Prefiero volver a la escuela pública. Y aquí el discurso es muy fuerte. La escuela pública es nuestra escuela. La escuela privada no es nuestra, es del dueño de la escuela. La escuela pública es nuestra escuela y es la escuela que nosotros debemos reivindicar. Eso no sé si es la totalidad de la contestación, pero por lo menos intenté hacerlo. Gloria, muchísimas gracias por tu favor. presentación, Gracias. por estar acá y felicitaciones por todo lo que hicieron. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Placer. Bueno, llegamos para el final del segundo día del evento. Vi unas caritas que querían hacer esa especie de yoga, pero no lo vamos a hacer. ¿Querés? Así que le invito a Mercedes Miguel para que venga acá y les pueda dar un resumen de todo lo que vimos y escuchamos y sacar algunas conclusiones para después encarar el día de mañana. Tu micrófono. Pedimos. No importa, ¿me escuchan? Esperá que viene el micrófono. Somos poquitos. Es justo el micrófono volante. Ahí viene, ahí viene. Dale. Gracias. Voy a ser súper breve porque algunos están con ganas de estirar un poco las piernas. La verdad es que la estaba viendo a Zulma, nuestra genial artista, y parece fácil lo que hace, ¿no? Me encantaría dibujar como ella para poder hacer un dibujo y hacer el cierre de cada día. Es más, Jorge intentó hacer uno que no se los voy a mostrar para que lo sigan queriendo un rato más. No hagan zoom a esa hoja. Me agarró un ataque de risa y no podía ni ver lo que no se entendía nada, pero bueno. Me parece que el día de hoy fue para mí muy intenso, muy movilizador. En algún momento de alguna de las charlas, sobre todo la de Elena, se me cayeron algunas lágrimas porque me parece súper lindo que estemos compartiendo algo de este nivel, de esta calidad entre docentes, verlos a ustedes en los recreos, disfrutando de la comida y charlando y compartiendo las experiencias. Creo que esto nos potencia, que nos enriquece. Las charlas son una más disruptiva y motivadora que la otra. Y después tuvimos hoy la genialidad de poder tener gente que estuvo en la gestión, como Cecilia, Vicky, Gloria, y a ellos les toca, como estamos nosotros ahora en este lugar, gestionar el cambio. Y gestionar el cambio es muy complejo, porque obviamente tenemos el espíritu de emprender y de innovar que nos invitan a tener Mauricio y Esteban, y tenés el sistema que se resiste, pero siempre hay algún loco lindísimo en alguna escuela perdido que te dice, yo quiero hacer esto. Y ya somos 2, y 3, y 4, y 5, y así vamos a seguir sumando. El cierre de hoy me queda como el deseo de innovar, la voz interior de la que nos hablaron Jake y Peter de Holanda, que mañana van a hacer un workshop, y esa voz interior a todos nosotros nos pide cambiar. Y después está la tensión de gestionar el cambio, y en el medio nuestros docentes que se tienen que transformar en líderes facilitadores. Así que estamos para darles todo nuestro apoyo. Espero que hayan disfrutado muchísimo el día de hoy. El de mañana va a ser mejor. Nos vamos a ir mejorando día a día. Así que gracias por estar acá hasta esta hora escuchándonos. Muchas gracias. Gracias. Hasta mañana.